Hola chicos y chicas, espero se encuentren muy bien. En este primer video del curso de mantenimiento industrial vamos a ver cómo aplicar eh, las fórmulas que tiene Excel para calcular los indicadores de confiabilidad que estamos viendo en el primer corte. Entonces aquí vamos a darnos un ejemplo, ¿cierto? De de un equipo industrial que tiene un beta de 2,8 y un ETA de 6.000 horas. Aquí lo vamos a poner en horas, pero recordemos que esto puede ser kilómetros, toneladas, días, ya algún indicador de cantidad de operación o volumen de operación. Y como dijimos, para nosotros poder calcular los indicadores de confiabilidad, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿a qué edad vamos a calcular ese indicador? Entonces, por ejemplo, pongamos aquí que lo vamos a calcular a las 3.700 horas de edad de ese equipo industrial. ¿Bien? Beta es un factor que da cuenta de la degradación del equipo. Y eta es lo que se conoce como vida característica, que viene a interpretarse a algo así como la edad a la cual falla el 63% de los equipos. ¿Ya? Equipos similares a esto, o la edad en la que la probabilidad de falla es de un 63%. Bien, entonces primero podríamos calcular f de t. T es la edad. Vamos a calcular la confiabilidad y vamos a calcular la tasa de falla. La tasa de falla que no es más que la cantidad de fallas que ocurren en un intervalo de tiempo definido. Bien, entonces la probabilidad de falla sería, utilizamos la fórmula que está programada ya en Excel, es cierto, la distribución de Weibull, que si ustedes se fijan recibe tres parámetros, cuatro en realidad. El primero lo llama X Excel, pero siempre es la edad. El primer parámetro es la edad. Después viene un factor que Excel llama alfa, que en nuestro caso es beta. Tercer parámetro que Excel llama beta es nuestro eta, ¿cierto? Da lo mismo la versión de Excel que utilicemos y cómo lo llama Excel. Lo importante es que primero se introduce el tiempo, después beta, que es el factor de forma que da cuenta de la degradación, y después eta, que es el factor de escala y que da cuenta de la vida característica del equipo o del proceso. Y aquí vamos a poner finalmente uno para indicar que esto se trata de una probabilidad. ¿Bien? Entonces, si yo calculo, ¿cierto? Me da que f de t es de un 39,6%, es decir, esta es la probabilidad de falla de ese equipo a las 4.700 horas. La confiabilidad es fácil porque hay una relación entre la tasa de falla, perdón, la probabilidad de falla y la confiabilidad. Debería ser uno menos R, entonces la confiabilidad es del 60,4%. Entonces, esta es la confiabilidad, que es algo así como la probabilidad de que no falle o la probabilidad de que el equipo siga cumpliendo la función para la cual está diseñada a las 4.700 horas, ¿ya? Fíjense que lo que yo les decía, si nosotros evaluamos la confiabilidad en una edad que es igual a eta, por ejemplo, aquí ponemos 6.000, va a pasar lo que les indicaba, que la probabilidad es 63%. Eso ocurre siempre, independientemente del valor de beta, porque si yo a beta lo cambio aquí por 5, por 4, el 63,2% no cambia. Sin embargo, si lo evalúo para 4.700, que es lo que estábamos evaluando, bueno, dependiendo del valor de beta que yo ocupe, sí cambia la situación. Bien.
Entonces, ETA tiene una cierta interpretación y se le denomina vida característica, no es la vida útil del equipo, sino que representa un indicador en el cual existe una probabilidad una probabilidad del 63% de que el equipo falle. Bien, después el tercer indicador es la tasa de falla, que se puede usar de dos formas. Se puede usar usando la función potencia de Excel o simplemente usando el símbolo de elevado a. Bien, vamos a hacerlo con la segunda, que es la de elevado a. Y ponemos beta menos eta por el tiempo que estamos evaluando, la edad en la cual estamos evaluando, dividido en eta. Y usamos ese símbolo de elevado a, y aquí ponemos beta menos 1. Nos da la tasa de fallas, que en este caso está en fallas por hora. Da un número pequeño, como les decía en clases, porque es normal que un equipo no falle muchas veces, ni siquiera una vez en una hora, sino el equipo estaría detenido a cada rato. Generalmente da un número bastante pequeño como el que está ahí. Si nosotros quisiéramos pasar esto a cantidad de fallas al año, pues lo que habría que ver es cuántas horas se operan en un año y eso depende del régimen de operación de cada empresa. Entonces, supongamos que yo opero 16 horas al día, no tienen por qué ser 24, pero podríamos usar 24. O sea, dos turnos, ¿cierto? Opera días a la semana, 6, y la planta opera 47 semanas al año. O 40, y sí, 47 pongamos, solo como ejemplo. Entonces el total de horas al año, que es lo que yo quiero para poder calcular la tasa de falla, la tasa de fallas en cantidad de fallas por año, es multiplicar eso, ¿cierto? Multiplicar esto me da las horas al año, 4.512, y agarro esto que está en fallas por hora y lo multiplico por este que está en horas por año y me queda la tasa de falla, pero en cantidad de fallas por año, que obviamente ahí sea un número un poquito más grandecito. Quiere decir que este equipo tiene en promedio 1.3 fallas por año, es decir que cada 3 años tiene 4 fallas, aprox. Entonces, estos son los datos conocidos, los datos conocidos. Bien. Entonces, en amarillo están los inputs del modelo, las entradas del modelo, y aquí en azulito claro están las salidas del modelo, las cosas que yo puedo calcular con esos parámetros. Bien, ahora, estas cosas se podrían graficar, ¿cierto? Entonces, yo podría aquí tener un vector tiempo, o un vector edad, va a empezar en cero, o sea, el equipo está nuevo en cero, eso significa, como aquí está, generalmente se grafica hasta el doble de eta para que el gráfico quede completo. Entonces vamos a graficar hasta 12.000 y vamos a graficar de 10 en 10. Puede ser de 100 en 100 también. El gráfico va a quedar más fino o más pixelado dependiendo de cada cuánto tracen los puntos. Vamos a hacerlo en las columnas y vamos a llegar hasta 12.000. Eso me genera un vector tiempo ahí. Vamos a calcular f de t. Esa es la distribución de Weibull.
que ahora en vez de hacerlo para un tiempo que está dado, lo vamos a hacer para todo el vector tiempo. Entonces, seleccionamos ahí nuestro vector tiempo y seleccionamos beta y eta, pero ahora los vamos a fijar para que no se nos corra cuando repliquemos la fórmula hacia abajo. Eso está en porcentaje, pero lo vamos a dejar en fracción aquí. Pues vamos a poner R de t, que sería uno menos ese valor de ahí. Si nosotros graficamos esto, vamos a darnos cuenta que eh, se tiene el comportamiento predictivo que habíamos estudiado, ¿cierto? La confiabilidad, obviamente, es la curva naranja porque parte en 100% y en algún momento, aproximadamente posterior a las 10.000 horas, cae a cero, es decir, el equipo deja de cumplir su función. Y la probabilidad de falla es al revés, parte en cero y en algún momento que es también posterior a las 10.000 horas, en este caso, es seguro que el equipo va a fallar, por eso llega a un valor de uno. Uno quiere decir 100% de probabilidad de falla, es decir, el equipo va a dejar de cumplir su función con seguridad. Bien, ahora, esa curva cambia de forma si yo cambio el beta. Por ejemplo, si yo pongo beta igual uno, las curvas ya no tienen una forma desinvertida, sino que tienen una forma monótona, ¿cierto? Y además, el valor de eta básicamente lo que controla es qué tan rápido cae esa curva a cero o qué tan rápido llega la curva de probabilidad de falla a uno. Obviamente, en la medida de que beta sea más pequeño, la vida característica es más corta y por lo tanto va a fallar más rápido. Por lo tanto, esas curvas, si yo aumento eta, debieran desplazarse hacia la derecha y si disminuyo la vida característica, debieran desplazarse hacia la izquierda. Por ejemplo, vamos a hacer el segundo caso. Si yo esto lo reduzco a la mitad, 3.000, yo lo que debiera esperar es que esto ¿cierto? Se corra hacia la izquierda. Antes llegaba a cero en 10.000, ahora llega a cero en 5.000 aproximadamente, un poquito más. Y eso es porque le reduje la vida característica a la mitad. Bien, ahora vamos a graficar la tasa de falla para analizar su comportamiento también. Vamos a ponerlo aquí con la letra que es. Entonces hacemos lo mismo, pero fijando los parámetros que no queremos que se corran. Sería beta partido en eta, lo mismo que hicimos en la celda B8, pero ahora fijando los valores de beta y eta. Después la edad, que no la fijamos, que está ahí, dividido en eta, que lo fijamos, y elevado a beta menos uno. Si yo hago esto y grafico, lo que tengo es una curva como esa, una curva que está siempre creciendo en el tiempo. Es decir, el equipo a medida que envejece
Vamos a corregir aquí los ejes, el eje X en particular, para que esté en la escala que corresponde. Seleccionar datos, editar. Entonces el X es la edad esta que está acá. Y ahí quedó ya consistente el gráfico. Bien, de 0 a 12.000 acá abajo. Si se fijan, la tasa de falla es creciente, pero eso también está afectado por el valor de beta. Si beta es igual a 1, la tasa de falla es constante. ¿Qué quiere decir que sea constante? Que su valor no cambia en el tiempo, ¿cierto? Tú ves todos los años, vas viendo todos los años y todos los años tiene la misma cantidad de fallas. Y por el contrario, si beta llegara a ser menor que 1, por ejemplo 0,7, lo que estamos experimentando es un equipo cuyo desempeño mejora. Es decir, que parte con una tasa de falla alta y decae hasta que se estabiliza. Ese comportamiento de primero caer, luego estabilizarse y luego crecer es lo que se conoce como curva de la bañera que vimos en clase. Bien. Por último, vamos a hacer el cálculo de eta, perdón, de alfa, pero usando la fórmula potencia de Excel. Que a algunos les puede parecer más fácil. Y vamos a verificar que nos dé este mismo número que está acá, para que veamos que con los dos métodos el cálculo es exactamente el mismo. Entonces, en este caso pondríamos beta partido en eta. Y para elevar a beta menos uno utilizamos la fórmula potencia, donde la fórmula potencia recibe dos parámetros. El primero es la base de la potencia, es decir, la edad dividido en eta. Y el segundo parámetro es el exponente, que en este caso es beta menos uno. Entonces, si se fijan, el valor que da con esa fórmula es eso que está ahí, exactamente el mismo que da usando, ¿cierto?, el símbolo de potencia. Podemos usar el símbolo de potencia o usar la fórmula que dice potencia, que está acá. Y bueno, esto sería todo lo que en estricto rigor necesitas saber para preparar la primera o parte del parcial uno. Y bueno, aquí tenemos tres indicadores. Vamos a aprovechar de hacer el último cálculo, que es el MTTF, que es el indicador que más usan las compañías, un indicador más ejecutivo, más macro, el MTTF, que es el tiempo promedio entre las fallas. Ese no depende del tiempo porque es un promedio y para eso utilizamos la fórmula que vimos en clase con la función gamma, que también está programada en Excel. La fórmula sería eta por gamma. Y dentro de la función gamma vamos a hacer la evaluación en uno más uno partido en beta. También depende de los dos parámetros de Weibull. Así que teniendo esos dos parámetros de Weibull podemos calcular todos los indicadores. Bien, y nos da esto. Esto está en horas también. Y es el tiempo medio entre las fallas. Es decir, que en promedio este equipo o este proceso industrial o este componente está fallando cada 3.797 horas. El MTTF solamente utiliza eta y beta, no utiliza la edad, porque precisamente lo que está haciendo es promediar a lo largo de la vida del equipo. Entonces, no depende de la edad del equipo, sino que te da un indicador promedio de cómo se va a comportar ese equipo o ese proceso o ese componente durante toda su vida útil. Y el MTTF, vamos a poner los valores originales, 2,8. Y si se fijan, el MTTF
para que ustedes se aseguren de que el cálculo está bueno, siempre tiene que dar menor a eta. Porque producto de la curva de la bañera, cuando uno promedia las tasas de falla bajas con el periodo de envejecimiento del equipo, lo que va a pasar es que la tasa de falla promedio va a ser más alta y por lo tanto el tiempo entre fallas va a ser más bajo. Por lo tanto, ese número, el MTTF, siempre debía dar menor que eta, siempre y cuando beta sea mayor que uno. Si beta es menor que uno, el equipo está mejorando su desempeño, por lo tanto ahí pasa lo contrario. El MTTF es mayor que eta. Bien, pero lo normal es que tengamos un beta mayor que uno porque los equipos se degradan o están en su etapa de envejecimiento y en esos casos, ¿cierto? El MTTF, que es el promedio, el tiempo promedio en el que ocurren las fallas, debiera ser menor al tiempo característico eta. Ya, aquí es 6000, el MTTF da 5343. Eh, bueno, ahí pueden usar cualquier valor, va variando, da lo mismo el valor que yo use, siempre y cuando sea mayor a uno te va a dar que el MTTF es menor que eta. Bien, se fijan, siempre da un valor menor que eta. Bien, eso sería, chicos, suficiente material para preparar el parcial uno. Que tengan buena tarde y cualquier duda, como siempre, me preguntan en clases.